Sobre los radicales de los alcanos. Son aquellos que pierden un hidrógeno para enlazarse a la cadena principal. En el caso del metano pierde un hidrógeno y quedaría transformado en metil, o sea, sustituye el sufijo ano por il o por hilo. Y así sucesivamente con el resto de los alcanos. El de un solo carbono, del metano pasa al metil, del etano pasa al etil, del propano pasa al propil, y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo. La cadena principal sería la lineal y el radical que sobra, en este caso que es de un solo carbono, se llamaría metil. Y en este otro ejemplo también está la cadena principal y el radical que sobra se llamaría isopropil. Los radicales con nombres propios son aquellos que mantienen su forma. La palabra iso significa igualdad. Entonces, este se llamaría isopropil porque tiene 3 carbonos y tiene un radical libre. Este radical libre se le llama hilo porque es en donde va a ser la prioridad. Cuando está libre va a tener terminación hilo, pero cuando se encuentra dentro de una cadena se va a tener la terminación il. Esa es la diferencia entre il o hilo que se dijo hace rato. Continuamos donde dice aquí isobutilo, también tiene igualdad 2CH3, pero en este caso van a tener 4 carbonos, entonces por eso se llama isobutilo. Y así sucesivamente. La palabra set significa que es un carbono terciario el que va a tener el radical libre. Y la palabra ter es porque es el carbono cuaternario el que va a tener un radical libre. Y la palabra neo significa que todos van a estar llenos y de uno de esos va a salir un radical libre para enlazarse a la cadena principal. La forma para nombrar los radicales con nombres propios es recordando que este va a ser la prioridad, el enlace libre, y de ahí es donde vamos a empezar a enumerar los carbonos. Entonces sería carbono 1 y 2 y diríamos que en el carbono 1 hay un radical. Entonces, ¿cómo se llama ese radical? Metil. Entonces digo 1 metil, y ¿cómo se llamaría la cadena por ser 2? Etilo. En esta otra igual, esta es mi prioridad y por aquí empiezo a enumerar. Entonces sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces digo que en el carbono 2 hay un metil y ¿cómo se llama la cadena por ser de 3? Propilo. En el caso del set butilo, esta sería mi prioridad, entonces sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces en el carbono 1 hay ¿qué? Un metil. Entonces digo un metil de 1, 2 y 3, la cadena principal sería el propilo. La palabra hilo vamos a recordar que es porque tiene este radical libre. En el caso del isopentilo, igual, este es el radical libre, la prioridad 1, 2, 3 y 4. Entonces estoy diciendo que en el carbono 3 está ¿quién? El metil. ¿Y cómo se llama la cadena por ser de 4? Butilo. Entonces sería 3-metil butilo. En el caso del terbutilo, esta es mi prioridad, entonces sería carbono 1, carbono 2. Entonces en el carbono 1, ¿qué hay? Hay 2 metiles. Entonces digo 1,1 porque se encuentran dentro del mismo carbono. ¿Qué van a hacer? Como son 2, vamos a utilizar los prefijos griegos de repetición. En el caso, como existen 2 radicales, decimos que se llaman di. Entonces digo dimetil. ¿Y cómo se llama la cadena por ser de 2 carbonos? Etilo. En el caso del neopentilo, comenzamos igual por este lado, 1, 2 y 3, y estamos diciendo que en el carbono 2 es donde están los 2 metiles. Entonces digo carbono 2,2 porque tengo que repetir 2 veces donde va a estar el radical. Entonces colocamos dimetilpropilo. Vamos a ver ejercicios donde vamos a aplicar las reglas de la IUPAC. Tenemos este ejercicio, entonces dice, debemos seleccionar la cadena de átomos de carbono continua más larga. Entonces empezamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La lineal tiene 8. Seguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta otra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿cuál sería la más larga? La más larga sería esta donde tiene más carbonos. ¿Qué hacemos? La seleccionamos. Luego dice que debemos enumerarla, pero para enumerarla debemos conocer con cuál de los dos extremos podemos enumerar como carbono primero. Puede ser este extremo o puede ser este otro extremo.
Entonces dice que debemos elegir la dirección para numerar la cadena de tal manera que la suma de los números correspondientes a los sustituyentes, que son los radicales, sea la más baja. O sea, en este caso 1, 2, 3 y 4, aquí hay un radical, porque todo lo que esté por fuera de la cadena lo vamos a llamar radical. Y si comenzamos por este otro extremo, también está 1, 2, 3 y 4. También hay otro radical y que también están en el carbono 4. Entonces tenemos que conocer otra regla de la IUPAC donde dice que si las dos se encuentran en el mismo número, debemos entonces buscar cuál es más complejo. Entonces, ¿cuál sería más complejo? ¿Este que tiene 2 carbonos o este que tiene 3 carbonos? Entonces, este, como es el que tiene 3 carbonos, es más complejo. Entonces, comenzaríamos a numerar por este extremo. Entonces, enumeramos carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿dónde quedó el radical más largo? Quedó, o más complejo, quedó en el carbono 4. Y en el carbono 6 quedó el radical que tiene menos carbonos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos. En este caso, el que tiene 2 carbonos se va a llamar etil y el que tiene 3 carbonos se va a llamar propil. Me dice la otra regla que al nombrar la cadena se realiza por orden alfabético los radicales y dejando por último la cadena principal. Entonces vamos a enumerar por orden alfabético. Entonces colocamos primero la E, que está por encima de la P. Entonces colocamos primero el etil, pero va a decir que está en el ¿qué carbono? En el carbono 6. Entonces decimos 6 etil. Y en el carbono 4 está el propil. Decimos 4 propil. ¿Y cómo se llama la cadena por tener 9 carbonos? Se llama nonano. Hay que recordar que también hay otra regla que establece que entre número y letra se separan con un guión y entre letra y letra se separan con una coma. Ahora vamos a ver los cicloalcanos. ¿Qué son cicloalcanos? Son cadenas cerradas. Cumplen con su fórmula general CnH2 por N. Entonces, el que más conocemos es el triángulo. El triángulo tiene 3 lados. Entonces, podemos decir que por tener 3 lados es una cadena cerrada. Se va a llamar ciclo, prot por ser 3 carbonos y ano porque es un alcano. Entonces, se le antepone la palabra ciclo para decir que es una cadena cerrada. Decimos que tiene 1, 2 y 3 carbonos. Entonces, si cumplimos con esta fórmula, dice que son 3 carbonos y tenemos 3 por 2 igual a 6. Entonces son 3 carbonos y 6 hidrógenos. En el caso del cuadrado decimos que es un ciclobutano porque tiene 4 lados. Entonces la palabra ciclo para decir que es una cadena cerrada y butano porque es 4 carbonos. En el caso de este que tiene forma de una casita tiene 5 lados y también es cerrada, es una cadena cerrada, entonces decimos que es un ciclo y tiene 5 punticos, entonces podemos decir que son 5 carbonos, que es el pentano. Y en el caso del hexágono, igual, ciclo hexágono. Para aplicar las reglas de la IUPAC, anteriormente se decía que por ser una cadena cerrada, se iban a nombrar como las agujas del reloj, ¿sí? Pero actualmente se dice que es donde se encuentre el radical que tenga más complejidad. En este caso, tenemos un ejemplo. Tenemos un CH3 que es un solo carbono y tenemos el etil que son 2 carbonos. ¿Quién tiene más carbonos o quién es más complejo? En este caso, porque tiene 2 carbonos. Entonces aquí empezamos a enumerar. Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2 y este el carbono 3. Siempre vamos a enumerar por donde se encuentre el radical más complejo. Ese va a ser el carbono número 1. Para nombrarlos, seguimos con las reglas de la IUPAC. Decimos que primero va alfabéticamente la E que la M. Entonces decimos, en el carbono 1 hay un etil y en el carbono 2 hay un metil. ¿De quién? De un ciclo propano.